Dos actividades que están ligadas con el PTC, que es la tomografía computada y la medicina nuclear, que ven que se absorbe casi un tercio, digamos, de la dosis, lo cual es importante. Y esto no avanza ahora. Ahí está. Bueno, además, estudios de alguna manera epidemiológicos que muestran, esto para el caso de la tomografía computada, cómo hay un aumento en la frecuencia, o sea, el riesgo relativo importante, ya con un solo estudio de TC en el caso de chicos. ¿No es cierto? Ya con 2 estudios, 3 estudios, eso sube 50 o 70% la frecuencia de tumores. O sea que es un tema importante. El otro tema es, bueno, que son más, de alguna manera, sensibles los chicos, como acá se puede ver, o sea que hay que tener más cuidado en particular con los chicos. Bueno, el programa de protección del paciente arranca en el 2004, con una convocatoria inicial de la ARN y es llevado adelante por un conjunto de sociedades médicas, con el objeto de aplicar las normas internacionales de protección radiológica, o sea, de aplicar los criterios de radioprotección. Arranca, de alguna manera, el programa con 3 sociedades que podemos llamar 3 sociedades madres, que son la Sociedad de Radiología, la de Biología y Medicina Nuclear y la de Terapia Radiante Oncológica, más las 2 sociedades, de alguna manera, que están relacionadas con la radioprotección, que son la SAFIM y la Sociedad Argentina de Radioprotección. Así arranca en el 2004 el programa. El programa tiene inicialmente los 3 criterios de radioprotección, o sea, la justificabilidad, la optimización y la prevención de accidentes, además de otras cosas instrumentales como son la capacitación, la difusión y cambiar la regulación, digamos, ¿no? Así arranca, y hace unos 4 o 5 años, cuando ocurre la reunión de Bonn, digamos en el 2012 en Alemania, aparecen los criterios de Bonn, y entonces el programa toma esos criterios en lugar de los anteriores. Son prácticamente lo mismo, pero un poco más extendido, digamos, que son estos 10 principios que vamos a ver uno a uno, digamos, en el caso de medicina nuclear. Bueno, saben que el aspecto básico, digamos, en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes es el tema de la percepción de riesgo. La percepción de riesgo es un tema básico porque debido a eso se toman menos cuidados, ¿no es cierto? Ocurre de que la percepción de riesgo en una central nuclear es mucho mayor de lo que uno percibe en un hospital, donde aparentemente acá no pasa nada. Entonces, debido a eso, los controles son también distintos. Entonces, si uno ve lo que pasa en una central nuclear o una instalación radioactiva, las medidas que se toman en todo sentido son muy diferentes. Por ejemplo, hay gente que se ocupa de la protección radiológica. Y en un hospital donde, por ejemplo, trabajan 700 personas expuestas a radiación, no hay nadie, ¿no es cierto? La dosimetría es distinta, en la industria nuclear se aplican restricciones de dosis, hay optimización. En la parte médica es difícil que lo haya, especialmente en la parte de rayos X. ¿Por qué? Porque no existe quien lo haga. Digamos, no hay especialistas en protección radiológica, no hay equipos para medir. O sea que esto es un aspecto de alguna manera básico. Debido a eso, bueno, aparecen los programas de protección radiológica del paciente, en el caso nuestro, como les he dicho, en el 2004, motorizados, un programa voluntario, motorizado por sociedades médicas,
que obviamente las actividades se refieren a cada escenario en particular, radiodiagnóstico, radioterapia, etc. Esto es rápidamente. Entonces, los criterios, y acá es donde vamos un poco a profundizar. El primer criterio es la justificación, que ya lo teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces, la justificación implica que las prácticas se hagan solamente cuando la misma está debidamente justificada. Entonces, el esquema, de alguna manera clásico, lo que permite que... Rodolfo, si podés manejar desde acá. Claro, si no yo quiero tocar algo ahí. Pues pero acá. Acá, con esto. Está bien, está bien, está bien. Porque bueno, si no los de allá... Pero es medio chiquitito. Bueno, está bien. Uy, ahora que pasa. No. Ahí está. A ver, bueno, dale. No, ya vuelvo. Ahí ando de un segundo. O sea, cuando existe la relación entre el médico que prescribe y el médico especialista, no hay ningún problema, está todo bien. Porque entre los dos tienen todo el conocimiento. De un lado, el que quiere saber, que dice qué es lo que quiere saber, y del otro lado, el que sabe lo que hay que hacer para que el que quiere saber sepa lo que quiere saber. Digamos, ¿cierto? Entonces, esa es la relación entre el médico clínico que prescribe y el médico especialista en diagnóstico por imágenes. Entonces, se espera que de esa interrelación ocurra de alguna manera la decisión de cuál es el estudio que hay que hacer. Y ahí se hace el estudio, ¿no es cierto? Y entonces el médico de alguna manera no se comunica con el paciente, hace el informe que le llega al médico. Esto es el caso clásico. Lamentablemente no ocurre, entonces uno escucha en un congreso de medicina nuclear que el médico dice, es muy bueno todo esto de las reuniones interactivas, donde uno de alguna manera a partir de la imagen decide, pero lo que pasa es que no nos llega el paciente que nos tiene que llegar, ¿no es cierto? Y nos llega un paciente que no nos tiene que llegar. O sea, esto lamentablemente no ocurre, ¿no es cierto?, en la práctica. Entonces, y esto es lo que dice la normativa. Yo traje algo que lo vamos a repartir más tarde, los criterios de radioprotección que se refieren a justamente eso. Los criterios de radioprotección dicen, número 1, que la decisión y la justificación de un estudio surge del consenso entre el médico prescriptor y el médico especialista que realiza el estudio. Esto es lo que dicen las normas. O sea, esto debería ser obligatorio. Y lo es, de hecho, en muchos países como Francia o Inglaterra especialmente, donde el médico prescribe, escribe muy claramente y muy detalladamente qué es lo que quiere saber y por qué lo que quiere saber y cuál es el estado clínico, digamos, del paciente, y es entonces cuando el médico de alguna manera decide hacerlo con toda esa información. Pero en la práctica no pasa y a veces es el médico especialista el que tiene que hablar con el paciente y preguntarle para qué viene, porque no se entera. En Francia es obligatorio eso, además de ser obligatorio eso, es obligatorio que el médico lea la guía de criterios de prescripción, o sea, que esté enterado de qué es lo que dicen sus pares respecto a ese caso clínico, digamos, cuál es el estudio más adecuado. Y 3, el médico especialista puede rechazar el estudio y esto no se hace, ¿no es cierto? Esto ocurre solamente en forma muy clara en Francia y en Inglaterra. En los demás países europeos casi ocurre, pero no tan bien como en todos los países. En el caso nuestro es distinto, muchas veces el médico, sea médico nuclear o sea radiólogo, tiene que hablar con el paciente para saber qué es lo que tiene que hacer para qué, ¿no es cierto? Porque no está claramente especificado, ¿no es cierto? Y a veces el médico prescriptor se enoja, ¿no es cierto?, por esa relación entre el médico especialista, ¿no es cierto? Dice, este es mi paciente, vos no tenés por qué. Bueno. Entonces, y ocurre de que cuando el médico especialista no hace el estudio, bueno, el médico prescriptor puede cambiar, ¿no es cierto?, de servicio para hacérselo en otro lado. Esta es la problemática de realidad. Hay algo que es muy bueno y que ayuda en esto, y lo quiero mencionar. O sea, bueno, estos 3 puntos se refieren a eso. Primero, el consenso. Número 2,
que el médico antes de hacerlo tiene que dar toda la información, ¿cierto? Y es interesante, digamos, en muchos casos lo que se hace, se crea dentro de, por ejemplo, un servicio del PTC, un comité médico. Eso ayuda mucho, porque es el comité médico el que decide sí o no hacer un estudio. Particularmente cuando es un estudio del PTC, o que son chicos, que son dosis muy altas, ¿no es cierto?, en pacientes muy sensibles, digamos, ¿no? Entonces, ese comité médico lo ayuda al médico de alguna manera especialista, porque dice, bueno, esto no decide, o sea, no se produce la puja, digamos, entre el médico que prescribe y el otro. Esto me parece que es muy bueno, es algo que se puede aplicar. Que lo podemos aplicar nosotros, por ejemplo, en los centros de la comisión que está armando en el país. El problema de los centros que arma la comisión, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Formosa, es que son lugares aislados, donde los médicos que prescriben no tienen todavía el conocimiento, llega un equipo nuevo y bueno, qué lindo, qué sé yo, vamos a hacer un estudio honesto, ¿no es cierto?, esto que acaba de llegar. Entonces, el tema es que todavía no hay una cultura, ¿no?, adecuada, digamos, a los médicos prescriptores, y por eso estamos tratando y trabajando muy fuerte, que es algo que vamos a decir ahora, para que esos médicos estén debidamente calificados, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a proponer una serie de cosas que haríamos a través de justamente la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear. Entonces, bueno, esto es el tema, por eso me extendí un poco de la justificación de los estudios. Cuando no es factible ese consenso, eso también lo dicen los criterios de radioprotección, que estamos tratando de que salgan del Ministerio de Salud de la Nación, que ahí no salen, o que salgan de la Autoridad Regulatoria Nuclear y tampoco salen, tratamos de que eso del consenso esté escrito, porque estos están en las normas internacionales aprobadas por la OIT, por lo tanto son obligatorias, ¿no es cierto? Es decir, debían ser cumplidas. Entonces, cuando es difícil esa relación, entonces es una ayuda, una guía de criterios de prescripción. Acá se sacó una guía de criterios de prescripción general, digamos, del año 2006, 2007. El doctor Cableja fue uno de los revisores de esa guía, porque ahí obviamente está metido también adentro los estudios con medicina nuclear. Entonces, esa guía permite, de alguna manera, que el médico prescriptor sepa qué opinan sus pares, ¿no es cierto?, para un caso clínico dado, ¿no es cierto? Y esto permite, cuando no se puede lograr esa relación, porque a veces, por ejemplo, el médico que prescribe está en Ushuaia, digamos, ¿no es cierto?, y el estudio está en Buenos Aires, y a veces hay urgencia también. Entonces, esto de la guía es importante, pero esta es una guía muy general, entonces estamos en este momento pensando en los centros de medicina nuclear y estamos tratando de que un grupo de especialistas y liderados por la ABIN desarrollen guías específicas para la prescripción de PTC y SPECT-PC, para lo cual hay un montón de información del American College of Radiologists o del Royal College of Radiology de Gran Bretaña, hay una guía española también, hay un montón de guías que están en la página de la misma, además, ¿no es cierto? Y la idea es trabajar, estamos en este momento en esa idea de trabajar para elaborar guías sencillas, no tan gruesas como la primera que hicimos, que sean una especie de folleto, de alguna manera que nos permita facilitar la capacitación de los médicos prescriptores, que es la única forma de que realmente el criterio de justificación se cumpla. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es este tema, entonces de la justificación. Entonces, lo que quise decir es que es un tema importante, es uno de los criterios de radioprotección. Digamos que hay dos criterios importantes, justificación y utilización. Justificación es muy importante, que es importante tener, cuando no es posible, eso ideal, que es la relación, la comunicación entre el que prescribe y el que hace el estudio. Bueno, la guía es una herramienta importante, que en muchos países, les digo, es obligatorio, no que la sigan,
sino que la conozcan. La guía obviamente es simplemente una guía, una opinión, pero en cada caso particular el médico que prescribe puede decir, no, no, en mi caso está esta historia, y entonces sí o no, ¿no es cierto? O sea, no hay que seguirla. Lo que no se puede admitir es que no se conozca, ¿no es cierto? El médico que prescribe debe conocer esa guía. Por eso que en Francia es, por ejemplo, obligatorio que sí la conozca. Bueno, entonces nos preocupa este tema, particularmente en el caso, digo, de centros alejados. En Buenos Aires es otra historia, hay más relación, pero cuando esto es Formosa o la Patagonia, digamos, la situación es más compleja y tenemos mucho miedo, ¿no es cierto?, de que se hagan muchos estudios, especialmente en chicos, con dosis muy, muy altas. Bueno, entonces pasamos al segundo criterio, que es el de la optimización, que es el punto 2 de estas que son las recomendaciones de Bohm. Entonces, acá la optimización, primeramente hay que recordar que lo primero es que el equipo funcione bien, ¿no es cierto? Cuando el equipo dice 14, sea 14, y cuando el equipo diga 10, sea 10, en lo que sea, ¿cierto? O sea que lo primero es la prueba y el control de los equipos. Si los equipos andan bien, casi todo va a funcionar bien. Entonces, las pruebas en principio se dividen en 4 grupos, ¿no es cierto? Las pruebas de puesta en marcha, cuando uno recibe el equipo para saber cómo está. Esto es muy importante porque si uno guarda información, imágenes de cuál equipo recibió, después puede en cualquier momento decir, ahora algo cambió. Esto que antes era así, ahora es así, o no. Entonces son las pruebas de puesta en marcha. Entonces las pruebas de control de calidad, que bueno, hay infinitas, pero fundamentalmente la homogeneidad del campo, la resolución, etcétera. Son pruebas de control de calidad que se hacen con una periodicidad determinada. Luego están las pruebas de constancia periódica, que es importante, que es algo que puede hacer el técnico, que es ver todos los días o una vez por semana, midiendo alguna cosa, ¿no es cierto?, para ver si todo sigue como estaba antes y no cambió nada, ¿cierto? Y finalmente la prueba de verificación, después de que uno hace algún cambio o pasa algo con el equipo, hay una reforma o algo. Entonces, es muy importante esto. Entonces, digamos, protección radiológica está relacionada con, obviamente, la calidad de la herramienta que uno utiliza, que es el equipo con el cual uno hace la... Bueno, y acá pasamos al tema, que es un poco el título de lo que yo voy a decir, que es el tema de los niveles de referencia. Bueno, todo arranca porque las encuestas hospitalarias, ¿no es cierto?, en Europa, hace, no sé, 20 o 30 años, se observaba que para un dado protocolo exactamente siempre el mismo, en un hospital daban 10, en otro daban 100, en otro daban 50. Entonces, bueno, ¿cómo es la historia? ¿No es cierto? Si alguien lo puede hacer con 50, ¿por qué yo lo voy a hacer con 100? Entonces, es necesario saber cuáles son realmente las dosis requeridas, ¿no es cierto?, las que contribuyen a la imagen y las dosis que son innecesarias porque yo inyecté más actividad de la necesaria, o en otras técnicas de alguna manera expuse más de la cuenta, o no hice la colimación, etc. O sea, esto es un poco la base. El nivel de referencia, ustedes saben, no es un límite, sino simplemente una orientación para que uno vea dónde está parado con respecto al resto de los que hacen lo mismo que uno, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que le permite a uno estudiar. Es muy interesante porque se usa, es la herramienta básica para optimizar la práctica. Además, está obligatoriamente pedido en las normas internacionales de seguridad radiológica y obviamente en las normas europeas. Los europeos saben que tiene un grupo, la Euratom, que emite criterios de protección radiológica. Y esos criterios los países tienen un plazo para cumplirlos. Los niveles de referencia están en estos criterios. Y los países europeos en general los cumplen. Acá no. ¿No es cierto? Entonces estamos tratando, hemos avanzado, estamos en algunas áreas, en tomografía y en intervencionismo, digamos, hay establecidos niveles de referencia, lo usamos bastante. Y en medicina nuclear se han hecho bastantes ensayos, con Mariana Cabrejas hemos hecho un trabajo bastante grande, hace como, no sé, 10, 15 años, pero la idea es que esto lo motorice la ABIM, ¿no es cierto? Y realmente sea algo
cosas. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta para saber qué es lo que estoy haciendo, para saber dónde estoy yo en medio del resto, ¿no es cierto? Y es una herramienta de capacitación. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, la dosis es 14 en vez de 10, ¿por qué? Entonces yo tengo que conocer todos los parámetros que impactan en la dosis que recibe el paciente. Entonces, eso es lo que yo digo entrenamiento donde yo, porque uno sabe realmente todas las variables que son importantes. Y eso es lo único que uno necesita para poder optimizar, para hacer que las dosis sean tan bajas como sea razonablemente lograble. O sea, le permite al médico saber rápidamente dónde está parado, ¿no es cierto? Y es lo que en calidad, ¿no es cierto? El sistema de calidad se llama benchmarking. Benchmarking es eso, compararse con otros para ver si realmente lo que uno está haciendo está bien o lo puede hacer mejor. Y bueno, además es, ustedes saben de que seguridad y calidad están íntimamente relacionados. No puedo imaginarme la seguridad o la protección radiológica si yo no tengo un sistema de calidad que me permita prevenir los errores. Entonces, y en calidad, lo importante es permanentemente poder ir mejorando la situación, para lo cual la herramienta es medir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la dosis que recibe el paciente, registrar eso que yo mido y luego analizar. ¿Por qué? ¿No es cierto? Esto es lo que de alguna manera no trata de que sea un poco la cultura de seguridad, digamos, en una instalación. Que el profesional, el técnico, conozcan cuáles son los valores de dosis, que es el elemento trascendente, los valores de dosis en el paciente y también en el personal, y sepa qué hacer para bajarlo. Porque si optimización es que las dosis sean tan bajas como sea posible, yo tengo que saber cuáles son las dosis. Y para hacer que sean tan bajas como sea posible, tengo que saber qué cosas tengo que mover para bajar. O sea, tengo que conocer todas las variables. Si yo no conozco las variables, no sé, tengo que conocer las variables normales, cierto que sea gordo, que sea flaco, puede ser una de ellas, etc. Entonces, es importante. Y eso además es lo que piden las normativas. Por un lado, en la parte clásica es lo que pide la ISO 9000. Y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, la GSR3 de IAEA es el documento de mayor jerarquía. ¿Cierto? Los documentos tienen jerarquía, el que está arriba de todo es la GSR3, que es lo que se llama control de gestión. Control de los sistemas de gestión. Lo primero que tengo que hacer es ver cómo manejo mis cosas, cómo gerencio, digamos, el servicio donde yo estoy. Y tener, de alguna manera, implementado un sistema de calidad. O sea que esto me permite analizar, es lo que me permite la mejora continua, es lo que los japoneses llaman Kaizen, ¿no es cierto? Cada vez mejor, algo así quiere decir, ¿cierto? O sea, si yo no mido, ¿no es cierto? No sé si hoy estoy mejor que ayer, ¿no es cierto? Y peor que mañana. Eso es un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante. Si no medimos, no sabemos, si no registramos, no podemos comparar. El análisis es la herramienta para conocer los procesos y crecer intelectualmente. Esto es un poco la base filosófica de este tema y es lo que de alguna manera aplicamos cuando optimizamos una práctica. Bueno, hay niveles de referencia para todo lo que ustedes quieran, radiología, mamografía, fluoroscopía, tomografía computada y obviamente medicina nuclear, digamos, ¿no es cierto? Hay niveles de referencia establecidos por, no sé, Comunidad Europea, la IAEA, el National Radiological Protection Board de Gran Bretaña. Es decir, en principio, los niveles de referencia están, lo que podemos llamar generales, están los, si yo voy achicando la cosa, los nacionales, y pueden estar los locales, ¿no es cierto? O sea que el nivel de referencia que yo utilizo, que es en principio el promedio o la mediana o el tercer cuartil o algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una población de datos de muchos servicios. Nosotros en algunas áreas, como por ejemplo en el intervencionismo, hemos introducido un nuevo concepto. Y es que a veces
las poblaciones, de acuerdo a algunos parámetros o variables importantes, tienen un spam muy grande, digamos, una distribución muy grande. Entonces, eso problematiza, porque el médico no sabe si realmente está bien o está mal, porque está bien, yo estoy en 15, acá veo que el dato menor es 6, el mayor es 40, y qué sé yo, ¿estaré bien en 15 o será mejor 10 o 30? A veces hay variables que impactan. Por ejemplo, el intervencionismo, ¿no es cierto?, entre poner un stent a un flaco, ¿no es cierto?, o poner 5 stent, digamos, a una persona obesa, la variación de dosis puede ser de factor 10, es enorme. Entonces, lo que hemos hecho en ese área ha sido parametrizarlo, o sea, considerar el número, ¿no es cierto?, de stent, por ejemplo, y considerar el índice de masa corporal de la persona. Y nos ha dado muy buen resultado, o sea, tenemos los datos más estrechos. En medicina nuclear se podría agregar otro elemento, que es el equipo que yo uso, ¿no es cierto? Si yo tengo, no sé, una cámara gamma pedorra, digamos que tengo un equipo de última generación, evidentemente yo no voy a poder, ¿no es cierto?, ver una imagen aceptable, digamos, ¿no es cierto?, si yo no le inyecto, digamos, un poco más. O sea que sería bueno, de alguna manera, que podamos separar, ¿no es cierto?, los niveles de referencia para los distintos tipos de equipos, ¿no es cierto? Eso mejora la cosa, porque yo no, macanudo, yo estoy con un valor muy alto, pero hay otro que tiene el mismo equipo que yo y tiene un valor más bajo, ¿no es cierto? Entonces no es que yo tenga una porquería, yo tengo un equipo tan bueno como el del otro. Entonces eso podría ser una forma de que los niveles de referencia en medicina nuclear, que son los más sencillos, porque simplemente ver qué actividad enchufo yo en la jeringa, digamos, ¿cierto?, o en el líquido que voy a tomar, es mucho más fácil. Las otras especialidades es más complicado, digamos. Hay que buscar indicadores como el índice, por ejemplo, tomográfico, en el caso de tomografía, la cosa es distinta. Lo acá que es tan sencillo, yo podría parametrizarlo, por ejemplo, con el tamaño de la persona, que también impacta, ¿no es cierto?, y con el tipo de equipo. O sea, esto es un comentario. Ahora, yo lo que estoy diciendo, ya se me acabó, ¿no? 5 minutos. Lo que acá hay más, cosas que hay, acá, por ejemplo, está bueno, esta es la tabla para el nivel de referencia, llevarlo, digamos, ¿no es cierto?, a los chicos, ¿no es cierto?, para lo cual es mejor siempre el peso que la edad, ¿no es cierto?, porque hay chicos chiquitos, de corta edad, grandotes, y bueno. Entonces, estas son las tablas, etcétera. Bueno, en la optimización en PTC, evidentemente conviene recordar que la tomografía se lleva el 75% de la dosis, ¿no es cierto? Entonces acá hay toda una historia relacionada con cuándo es necesario el PTC y cuándo es necesario el PET solo, ¿no es cierto? Si por ejemplo estoy haciendo un seguimiento y yo sé ya dónde corno está, digamos, esta malformación, ¿no es cierto?, en qué lugar está, que hago una segunda, no necesito ver dónde está porque yo ya lo sé, ¿no es cierto? Además veo la forma, ¿no es cierto? Y entonces no tiene sentido muchas veces repetir el uso del TC. Y además del TC hay que ver, de alguna manera, un poco la ubicación anatómica, que yo no necesito el detalle, yo ya conozco el detalle de cómo son los huesos, etcétera, etcétera. Lo que yo saber es de dónde está, si está atrás, adelante, etcétera. Entonces es necesario usar una tomografía lo más liviana posible, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto hay un tema que es justamente la optimización, en este caso en particular. Bueno, el uso de niveles de referencia parametrizados, que es lo que acabo de decir, en cardiología intervencionista, en medicina nuclear, ponemos a hablar de esto es lo que hemos hecho, no tiene nada que ver con ustedes, esto es para que ustedes vean el spam, ¿no es cierto? Una geografía de cuello, ustedes ven de que es 5 el promedio, pero está entre 0,8 y 19, o sea que el 20, ¿no es cierto? Factor 20, es el más chico y el más grande. Y acá lo mismo, 6 o 57. O sea, tengo ¿no es cierto?, que es lo que yo podría usar como nivel de referencia, pero de alguna manera es muy grande
el spam. Lo mismo puede ocurrir, digamos, en medicina nuclear con las actividades que uno administra al paciente. Entonces, acá hemos trabajado, bueno, acá esto yo se lo he comentado, que una lesión de un paciente delgado, 3 lesiones de un paciente más, puede ser un factor 5. Ante esas circunstancias se desarrollaron estos niveles de referencia parametrizados. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos 3 grupos. Los pacientes de índice de masa corporal, Body Mass Index, ¿no? En inglés usamos el BMI. El chico, digamos, ¿no es cierto? El paciente tiene una dosis de 64, en este caso miligramos, ¿no es cierto? En cambio, ya más gordito, ¿no es cierto? A ver, perdón, estoy viendo, no, el promedio es 468, acá el promedio es 616 y acá el promedio es 965. Fíjense cómo va subiendo a medida que va aumentando el peso de la persona. A pesar de que, si ustedes se fijan, los tiempos involucrados, 9 minutos, 9 minutos, 10 minutos, prácticamente es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? Digamos, cambió que el paciente es más obeso, ¿no es cierto? Entonces acá ven que el índice de masa corporal es 22, 27 y 33. Esto simplemente se los marco porque si uno ve de que hay algo, algún elemento, por ejemplo el peso del paciente, que impacta en el resultado en lo que se respecta a la dosis del paciente, uno puede utilizar eso como parámetro y tener grupos, ¿no es cierto?, de distintas cosas. Entonces, bueno, esto es lo que les quería comentar respecto a optimización. Yo creo que en el área anterior de justificación podemos trabajar en equipo, en grupos, digamos, para establecer las guías de criterio de prescripción, y pienso que aquí también, ¿no es cierto?, se pueden trabajar un grupo de servicios para establecer niveles de referencia. Esto lo hemos hecho en el área de tomografía y de intervencionismo. Intervencionismo tenemos 6 servicios en la capital federal, son 6 servicios VIP, digamos, ¿no es cierto?, buenos, no sé, Sagrada Familia, Pavaloro, etcétera, con el cual hemos logrado sacar unos niveles de referencia buenos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido podemos hacer, digamos, en corto. Y de hecho, hay lugares como el italiano, por ejemplo, donde se está haciendo en tomografía, se está haciendo en intervencionismo y se puede hacer también en medicina nuclear. Bueno, luego simplemente me falta un minuto, supongo, ¿no? Pero lo importante ya lo dije. Lo importante era la justificación y la optimización. Esto simplemente para que ustedes sepan cuáles son los criterios. Esto es la educación y entrenamiento continuo, ¿no es cierto? Y acá yo puse arriba, incluyendo a los médicos prescriptores. Ellos también tienen que estar instruidos. Si ellos no están instruidos, estamos en el horno, digamos, ¿no es cierto? Porque no va a llegar el paciente que tiene que llegar y va a ser el paciente que no tiene que llegar. Esta es la investigación de los riesgos radiológicos en medicina, es otro criterio, ¿no es cierto? Esto es el intercambio de información dosimétrica. Esto es importante, información dosimétrica del personal. Ustedes saben de que en la industria nuclear, de la cual yo hablé al principio, existe eso. Entonces, uno trata de que todos los años, por ejemplo, el personal de una central nuclear tenga menos dosis que el año pasado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que significa la mejora continua en protección radiológica, que cada vez estemos mejor que el año anterior y peor que el año que viene. Entonces, esto es un poco de las razones del intercambio de información dosimétrica. Por ejemplo, la información de la dosis del paciente y la dosis del personal. El tema de la prevención de accidentes es un tema complicado, digamos, ¿cierto? Si bien el RN es un poco más avanzado, en el sentido que hay que informar los eventos relevantes, no ocurre lo mismo en las otras áreas que controla el Ministerio de Salud Pública, donde ocurren accidentes grosos, digamos, con el paciente, nadie sabe dónde, quién, cómo ni dónde. Entonces, mal se puede avanzar, mal se puede mejorar la práctica cuando no hay intercambio de información, cosa que sí es algo común dentro de la cultura de las centrales nucleares, instalaciones nucleares, y también, por ejemplo, en la industria de la aviación, ¿no es cierto? Donde pasa algo y ya el otro día lo sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, ocurre una rotura de una válvula en la central de Atucha, y ese mismo día, no estoy exagerando, lo saben en China, ¿no es cierto?, en una central semejante. Esto pasa, ¿por qué? Porque ya han ocurrido accidentes
que habían ocurrido antes en otra parte y por falta de conocimiento no se previnieron, ¿cierto? Entonces, esto acá, el tema que en la parte médica, el tema de la mala praxis, ¿no es cierto?, con abogados esperando en la puerta del hospital, ahí preguntándole al paciente a ver si está contento o está triste, es muy difícil que el médico diga, vengan, vengan, y yo les voy a avisar que me equivoqué. Pero estamos tratando de ver cómo hacemos en este caso. El tema de la cultura de seguridad es el anteúltimo punto. Bueno, la cultura de seguridad es muy importante, no da ahora el tiempo como para hablarlo, pero es importante que la cultura de seguridad tiene que estar montada sobre un sistema de calidad. Si no hay un sistema de calidad, ¿cierto?, no hay un sistema de gestión, es difícil que uno pueda avanzar en la cultura de seguridad. Entonces, lo importante es, por ejemplo, usar las GSR3, del cual vamos a distribuirle en la pausa para el café una copia resumida. La verdad, vamos a dar dos cosas para que ustedes tengan. Uno son los criterios de radioprotección, que es lo que tratamos hace ya 8 años, de que el Ministerio de Salud lo saque, ¿no es cierto? Ahora estamos trabajando también a nivel regional. Tuvimos una reunión ahora de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Protección Radiológica y hemos aprobado, digamos, el criterio de radioprotección como para mandar a los ministerios de salud de todos los países, ¿no es cierto? Y además pedir el reconocimiento de los expertos en protección radiológica, de los expertos en física médica, y en el caso de medicina nuclear hay una figura también que es muy importante, el reconocimiento del técnico especializado en medicina nuclear, que todavía no lo está, ¿no es cierto?, en forma tácita, ¿no es cierto? Y la doctora Lunardón está luchando de hace años, digamos, para que eso ocurra, y todavía no ha ocurrido. Eso es importante. Ustedes saben de que en España, en radiofísico hospitalario, España tuvo la suerte, ¿no es cierto?, que en el 98 tuvo un accidente en Zaragoza donde hubo 25 muertos, y cuando hay 25 muertos es fácil cambiar las reglas. Acá todavía no ha habido ninguno, estamos esperando que haya, para poder de alguna manera lanzar la normativa. Es así, curiosamente, ustedes saben cuál es el país que está más avanzada. Cintia les puede hablar de Panamá. Usted dice, ¿Panamá? Que no existe Panamá. Sí, Panamá existe, y Panamá tiene reconocimiento de los físicos médicos, las prácticas en medicina de calidad. ¿Y qué pasa con Canadá? Es un país, con Panamá es un país milagroso. No tuvo 5 muertos, ¿no es cierto? Tuvo un accidente con 5 muertos y ahí rápidamente vuelan al ministro de Salud con un ministro de Salud nuevo, ¿no es cierto?, que para que no le ocurra a él, saca las normas. Acá, ¿no es cierto?, todavía. Esto ya está, se acabó. Esto es los criterios de protección radiológica que tiene todo un especialista, ¿no es cierto? Esto es el último, que el cumplimiento de las normas, que es realmente lo más importante. Gracias.